aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, platicando hoy y dando la bienvenida al doctor Carlos Aguilar. Gracias, ¿cómo estás, Carlos? Gracias, Julio. Gracias por la invitación a tu programa y un saludo a ti y a todos los televidentes. Bienvenido, doctor. Pues, Carlos, creo que es un tema que quizás la sociedad tenga un poquito de conocimiento, pero no deja de ser algo que ha evolucionado como parte de la medicina y a veces la gente no tiene una noción clara de qué es algo tan simple como una varice. ¿Qué es una varice? Una varice es una dilatación del sistema venoso que es perfectamente visible por los pacientes. A muchos de mis pacientes, usted puede diagnosticar que tiene varices alguna persona siempre y sencillamente con sentarse en el camastro, yendo a la playa y observando a la gente pasar. Luego va a ver las venitas que se encuentran muy dilatadas en el sistema venoso y inclusive las arañitas, la diferencia entre arañitas y varices, que unas son las que se alcanzan a palpar casi siempre, que miden más de 4 milímetros, y las otras son aquellas que no se alcanzan a tocar, simple y sencillamente son dilataciones del sistema venoso superficial. Esta diferencia, por ejemplo, viene de, sabemos que el sistema venoso en las piernas son dos, uno profundo y uno superficial. ¿Estas varices normalmente nacen de estas...? Por eso se requiere un estudio del paciente, un estudio completo, tanto de ultrasonográfico como de exploración física, para determinar de dónde viene el problema principal. Efectivamente, las varices se diagnostican única y exclusivamente con solo ver al paciente, ponerlo de pie, 5 o 10 minutos, empieza a dilatar el sistema venoso y en automático se encuentran y se perciben perfectamente bien los trayectos venosos. Pero eso no significa que podamos distinguir entre si el problema viene, como bien lo decía doctora, desde el sistema venoso profundo o solamente el sistema venoso superficial. Entonces, por eso es necesaria la valoración. ¿Y usted hace esta valoración con algún Doppler en su consultorio? En el consultorio, en la torre de consultorios del Hospital Country, tenemos todos los instrumentos necesarios para poder valorar al paciente, ya sea tanto clínicamente como ultrasonográficamente. Carlos, para que de alguna manera tengamos un poquito más clara la noción como causa directa de la conformación de varices, ¿qué tendríamos de forma específica? Hay muchas causas. En las mujeres, por ejemplo, se considera como un factor de riesgo después del segundo, del tercer embarazo. Hay que recordar que las pacientes embarazadas, como caminan en el último trimestre, como si fueran patitos, dicen ellas. ¿Por qué? Porque el bebé se está encajando en el último trimestre del embarazo y eso hace que compriman el sistema venoso tanto profundo como superficial. Entonces, de alguna manera los pacientes empiezan con este tipo de problemas de insuficiencia venosa, tanto en el sistema venoso superficial, como lo platicaba hace ratito, como en el sistema venoso profundo. Entonces, para evitar, por ejemplo, que este es un factor de riesgo en pacientes embarazadas, hay que utilizar unas correctas medias compresivas durante y sobre todo el tercer trimestre del embarazo. Otra de las causas que se puede complementar, trabajos de pie. Yo creo que todos como doctores hemos trabajado de pie más de 5 horas cuando estábamos en el internado y todo eso. Durante el transcurso del internado, que trabajamos mucho tiempo, más de 5 o 6 horas, un sistema de medias compresivas adecuada, de acuerdo a la compresión y de acuerdo a la medida de los pacientes, de la circunferencia de las extremidades. Doctor, ¿y en qué momento este problema venoso se llega a convertir en algo quirúrgico o que requiera un tratamiento quirúrgico? En automático, en cuanto a las arañitas venosas, en Estados Unidos les gusta mucho este término de spider veins. En automático, en cuanto dejan de ser spider veins o arañitas venosas y se empiezan a convertir en una varice más de 4 milímetros o trayectos venosos que se alcanzan a palpar en la superficie de las piernas, en ese momento pudiera ser candidato a un procedimiento quirúrgico. Por eso es necesario la detección oportuna y el tratamiento adecuado antes de que sobrepase a este nivel. Es como decir, inclusive un paciente que va a recibir un trasplante, antes de recibir un trasplante renal, pudieron haber prevenido la enfermedad con ciertos tratamientos y todo eso. Entonces, es mejor prevenir que llegar a un procedimiento quirúrgico. Es parte, yo creo, Carlos, de la falta de cultura. Digo, todos aquellos que tenemos una condición de insuficiencia venosa, y lo digo porque desde los 19 años padezco de este problema circulatorio, existe una carga genética para que la gente tenga conocimiento que la enfermedad vascular tiene un antecedente hereditario, pero aquellos que tenemos una condición desde jóvenes y que tuvimos en su momento el hábito del tabaco, la forma de trabajar como médicos nos obligaba así a permanecer mucho tiempo de pie, pero la falta de obediencia para aquellos que no nos acostumbramos a utilizar nuestras medias de compresión, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que
una persona que ya sabe que tiene una condición de insuficiencia venosa o de varices debe seguir para evitar la aceleración una vez que estamos diagnosticados y que en un momento dado podamos tomar como recomendaciones de prevención de complicaciones por insuficiencia vascular? Yo creo que la principal recomendación que les quiero dejar a tanto ustedes como a los televidentes es utilizar un sistema adecuado de medias compresivas. Eso evita la progresión de la enfermedad, incluso si ya la tienen. Ya no sigue avanzando, se detiene ahí. No hay ningún fármaco que detenga la progresión de la enfermedad. Regresando un poco en el tema de cómo se genera un sistema venoso, es por una incompetencia del sistema venoso de llevar la sangre de retorno hacia el corazón, por una lesión de las válvulas que hay ahí. Esa valoración se hace con ultrasonidos y con las pruebas que había comentado previamente. Entonces, tomando en cuenta esto, los fármacos que hay que son venotónicos, que ayudan con las molestias, que seguramente disminuyen los calambres, la pesadez, la sensación de picazón o de hormigueo en las extremidades. Eso los va a ayudar los fármacos, pero no detiene la progresión de la enfermedad. Lo que detiene la progresión de la enfermedad es una correcta media compresiva desde el tobillo, ya sea la pantorrilla o hasta el muslo, dependiendo del tipo de paciente. Eso detiene, hace que ya no progrese la enfermedad, que ya no convertamos en algo que se pudo haber prevenido, en algo que es quirúrgico, o más aún, en algo que puede ser inclusive una úlcera de origen venoso que también requiere la compresión. Digo, tomamos en consideración aspectos muy importantes. Sabes que hoy los medios televisivos y otras cosas de charlatanería se han convertido desafortunadamente en condiciones donde la sociedad, tanto para padecimientos que también se vinculan a cuestiones de tipo circulatorio y que de tipo hemorroidales, que también es una incapacidad circulatoria, pero esa falta de manejo integral para el paciente, que no tenemos de repente la cultura de utilizar una media de compresión, Carlos, y que obviamente adaptamos o nos autoprescribimos una media porque no vamos con el especialista. Entiendo que como parte de las medidas higiénico-dietéticas, ¿qué debe de evitar la sociedad en general en cuestiones de ámbitos tanto nutricionales como cuestión de educación al sentarnos permanentemente? Y obviamente algo muy importante en hábitos como el tabaco y el alcohol en la cuestión circulatoria. El tabaco y el alcohol. El alcohol dependiendo de la cantidad. En cuanto al tabaco específicamente, en el sistema venoso tal vez no tenga una repercusión como tal, pero sí en el sistema arterial. Ahí sí hay que recordar que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. El tabaco tiene mucha correlación con eso. Regresando un poquito al tema, ¿cómo pudiéramos prevenir esta situación, ¿no? Tengo muchísimos pacientes que trabajan de pie en seguridad pública, maestras, trabajadores en panadería sobre todo. Hay que recordar que en la panadería y en estos lugares el calor se almacena de la cintura hacia abajo porque los hornos más o menos están a ese nivel. Los que se dedican a todo esto de la industria de la comida, meseros, también tengo muchos de estos tipos de pacientes. ¿Cómo se puede prevenir? Descansando 15 a 20 minutos con las piernas levantadas. Hay algunos trabajos que no lo van a permitir, entonces colocar una correcta media compresiva, que sería lo más recomendable durante el transcurso del trabajo. Y como lo comentaba en una plática reciente en el hospital, simple y sencillamente con levantarse y caminar. Si usted es una paciente que está mucho tiempo sentada por una actividad administrativa, no poner la impresora a un lado, ponerla un poquito más alejada para que ella se pueda levantar, imprimir, y ese ejercicio de estarse levantando o sentando hace que el sistema venoso empiece a tener un juego de retorno de la sangre hacia el corazón. Doctor, bueno, y sabemos que hoy en día, pues la verdad, el ultrasonido es el gold estándar para hacer el diagnóstico en cualquier problema venoso, pero sabemos que existen casos que no lo podemos realizar, llámese por la corpulencia de un paciente, lo que usted guste. ¿Qué otra herramienta diagnóstica usted toma a la mano para apoyarse en el diagnóstico? En el hospital, aparte de la historia clínica, la exploración física y el ultrasonido que los tenemos ahí, aparte hay resonancias magnéticas nucleares dentro del hospital. Hay unas tomografías cuando, por ejemplo, está involucrado el sistema venoso tanto profundo, pero a un nivel mucho más proximal hacia el corazón. Estamos hablando de vena cava, enfermedades de las venas ilíacas. Es necesario a veces hacer algún tipo de exploración con ese tipo de instrumentos, tanto con resonancia como con tomografía. Hay que entender que cada una de estas tiene sus indicaciones precisas. No puedo yo llegar y, ¿sabe qué? Hágame una tomografía. ¿Por qué? Porque hay que recordar, inclusive,
que las tomografías, el uso del medio de contraste, ¿qué es lo que principalmente daña? El riñón. El uso indebido de medios de contraste ha, sin lugar a dudas, sido uno de los detonantes primarios para muchos pacientes, episodios crónicos que se han tendido a agudizar y que sabemos que como herramientas diagnósticas tenemos que de repente sopesar riesgo contra beneficio y cuál es lo que de alguna manera nos otorga. Pero el entender bien a la sociedad, Carlos, que el cambiar un poquito el modelo, el hacernos disciplinados, aquellos que tenemos que utilizar una media de compresión, como lo dijiste, no cambia el pronóstico, pero detiene la evolución rápida de este padecimiento. Los que lo hacemos desde hace ya años y que lo convertimos en darnos ese tiempo, porque requiere un tiempo especial la colocación de nuestras medias. Digo, creo que es algo que tenemos que hacerlo de manera correcta, ¿no? Sí, definitivamente. Hay pros y hay contras, no hay que tampoco satanizar este tipo de las redes sociales, de donde lo buscan. Inclusive a mí me han encontrado en las redes sociales y en algunos lugares para poder. Y tu programa es a nivel internacional inclusive, de cómo las redes sociales pueden beneficiar y pueden afectar inclusive cuando es una mala información. Por eso siempre es necesario apoyar eso que el paciente esté investigando con una correcta consulta, una correcta exploración física y sobre todo el exponer el por qué va a ser tratado el paciente de tal o cual manera. ¿Por qué? Hace ratito me lo preguntaba la doctora aquí atrás del escenario. Oiga, es que yo me he tratado de alguna u otra manera este tipo de problemas. Sí, pero cada una tiene sus indicaciones precisas. No es como que llegue un paciente y te diga, yo quiero un trasplante. No, a ver, espérame, ¿por qué un trasplante si podemos detener el problema desde mucho antes? Así el sistema venoso, tanto las venas reticulares como las telangiectasias, las arañitas que comúnmente decimos, tiene su porqué. Algunas deben de ser inyectables, la escleroterapia, y algunas con láser, en automático. Al momento de ponerle láser se van borrando las venitas. Pues son indicaciones muy particulares. Y pues vamos con Aldo Morales para ver qué nos tiene ahí en las redes sociales. Continuamos, doctor médico.